Para crear un proyecto Laravel vamos a utilizar Composer, también podríamos utilizar un instalador, pero usualmente recomiendo Composer porque es como un mecanismo mucho más eficiente. Para ello tenemos entonces que abrir la consola. Aquí tengo yo el PowerShell en Windows, puede ser cualquiera si estás en Linux, si estás en Mac, simplemente la consola. Una vez que tengas PHP reconocido, si escribimos PHP debería quedarse ahí, o si ponemos PHP-version, nos va a mostrar qué versión, puede ser la 7, la 7.1, la 7.2. Es muy importante asegurarnos de que tengamos al menos PHP 7 para utilizar la versión 5.5 de Laravel. También podemos verificar Composer, el cual requiere PHP, y verificar su versión. Aquí la tenemos la 1.6.2, así que estamos muy bien. Para crear un proyecto podemos ir exactamente a cualquier ubicación de nuestro sistema, sea en el disco C, en el disco E, cualquiera que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, lo voy a crear dentro del disco C y allí vamos a crear entonces el proyecto. Podemos utilizar el comando create project. El comando create project recibe, por supuesto, cuál es el proyecto que vamos a crear. En este caso sería Laravel. Y debemos poner Laravel/Laravel. ¿Por qué? El primer Laravel corresponde a la compañía, digamos al creador del paquete. Y el segundo es el nombre del paquete. Por ejemplo, existen otros paquetes como Laravel Homestead. Entonces pondríamos Laravel/Homestead o Laravel Tinker, etc. Siempre los ponemos separados por slash. En este caso queda Laravel/Laravel porque justamente vamos a instalar Laravel, que pertenece a la organización Laravel. Luego podemos indicar la versión. En este caso queremos la 5.5. Asterisco. El asterisco quiere decir que vamos a instalar cualquier versión menor perteneciente a la 5.5. Aquí podríamos poner cualquier otra versión, 5.2, 5.3, o si no ponemos ninguna, pues se nos va a instalar, digamos, la versión por defecto. Pero usualmente es recomendable especificar la versión para estar seguro de estar utilizando la que nosotros queremos. Y finalmente vamos a poner un nombre a la carpeta donde queremos crear el proyecto. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, API RESTful Escuela IT. Si presionamos Enter, vamos a ver entonces cómo Composer va a determinar el proyecto. Al parecer tengo un error, dice invalid string. Vamos a mirar. Vamos a poner aquí el nombre primero. Y ponemos de hecho la versión al final, 5.5. Asterisco. Intentamos de nuevo. Normalmente el proceso puede tardar un poco porque Composer de hecho hace una tarea que es bastante compleja, es determinar cuáles son las dependencias de Laravel, pero a su vez esas dependencias tienen otras dependencias. Por ejemplo, Laravel necesita todos los paquetes que provienen de Illuminate, pero Illuminate puede utilizar paquetes de otras personas como Faker, como Guzzle, PHP, entre otros. Entonces, literalmente tiene que hacer un recorrido recursivo a lo largo de todo el proyecto para determinar cuáles son todas y cada una de las dependencias que debe instalar. Así que dependiendo de la capacidad de nuestro sistema, el proceso puede tardar una determinada cantidad de minutos. Una preguntilla por aquí. Sí. Ahí, si quisiésemos instalar Laravel con Composer, ¿qué diferencia, perdona, con Homestead, qué diferencia hay de instalarlo tal como lo has instalado, Laravel? Vale, bueno, Homestead es en realidad un paquete que se puede instalar de manera independiente o inclusive yo prefiero esa manera, lo podemos instalar como una dependencia del proyecto. En realidad la diferencia no es ninguna, simplemente estamos instalando un paquete distinto. Se puede especificar la versión correspondiente de Homestead, sea por ejemplo Homestead, en este caso creo que estamos ya como en la versión 6.2 si no estoy mal, y lo puedes instalar. De hecho Homestead se puede instalar de manera global y a partir de ahí Homestead es para generar máquinas virtuales completamente preparadas para proyectos Laravel. Y allí podríamos poner el proyecto. Ahora, repito, yo prefiero crear el proyecto de Laravel y luego a Laravel agregarle Homestead como una dependencia. ¿Por qué? A pesar de que vamos a terminar teniendo, digamos, por cada proyecto una máquina virtual, justamente esa es la ventaja, porque tenemos un sistema completamente independiente para cada uno de nuestros proyectos.
Y como usualmente vamos a estar trabajando en un único proyecto a la vez, de pronto en dos como máximo, pues solo vamos a tener una o dos máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo. Y siempre tendremos todo independiente. ¿Por qué sucede? Que cuando tenemos Homestead instalado globalmente y desplegamos todos nuestros proyectos en una sola máquina virtual, pues un proyecto puede generarle problemas a otro y pues eso nos puede hacer perder un poco de tiempo. Con eso Ajá, hubiera quedado fantástico. resuelta la duda. Vale, nos preguntan cómo se escribe Homestead. ¿Lo puedes escribir en un instante? Claro, aquí lo tenemos. Voy a subir aquí un poquito, de hecho, para que no se vea muy abajo. Vamos a subir esto acá. Aquí lo tenemos, Homestead. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Y lo vamos a usar hoy De hecho, sí, hoy o vamos a prefieres no preparar como utilizarlos? todas las dependencias. En realidad, Homestead no es obligatorio, pero pues lo podemos utilizar, por supuesto, para, digamos, aislar nuestro sistema del nuestro sistema propio de la API RESTful y por ahí derecho hacer pruebas relacionadas con los recursos del sistema. Cuando creamos máquinas virtuales, le podemos decir cuánta cantidad de memoria y procesamiento le vamos a asignar, lo cual usualmente nos permite acercarnos más, digamos, al realismo del servidor donde finalmente se podría ir a desplegar la API RESTful. Es decir, nosotros muy probablemente no vamos a tener un servidor con 16 GB de RAM, con un Core i7 de tantas frecuencias, etcétera, sino que tenemos un procesador de 512 megas de RAM, un núcleo de cierta frecuencia limitada, etcétera. Entonces, usualmente con máquinas virtuales podemos, digamos, simular ese entorno y verificar que todo se ejecute correctamente. Ujú. Además de tener una configuración específica en el Exacto, servidor para cada proyecto, ¿no? Muy correcto. bien. Bueno, hay distintas maneras de instalar Laravel. Nos preguntan si sería recomendable usar Docker, a lo mejor. No sé si tú Ah, has bueno, visto. Docker es, bueno, igual necesitas instalar Laravel, ¿no? Lo que pasa es que Docker, pues ya son containers, eso ya se sale un poco pues del contexto, pero pues ya son contenedores completamente preparados. La gran ventaja de Docker es que no solo lo puedes utilizar en tu entorno de desarrollo, sino que perfectamente lo puedes desplegar también en tu servidor en línea, usualmente pues un VPS o algo por el estilo. No utilizo Docker. Sin embargo, me he visto tentado a utilizarlo varias veces porque es cierto que que da varias facilidades, pero también a la vez me parece que complica ciertas interacciones sencillas con la máquina, porque como todos son contenedores y cada contenedor en cierto modo está aislado del otro, la comunicación entre ellos debe hacerse de una forma específica y, por ejemplo, cosas tan sencillas como ingresar y ejecutar un comando para migrar la base de datos, para llenar los datos dentro de ella o cosas así, se vuelve un poco compleja. No demasiado, pero pues digamos que entorpece un poco el flujo normal de trabajo al que uno está acostumbrado. Ujú. Pero es necesario, nos preguntan, tener una máquina virtual No, para poder trabajar con Laravel. no, no es completamente necesario. Simplemente tenemos varias cosas. Necesitamos PHP, por supuesto que aquí ya lo tenemos. Necesitamos Composer, que también lo tenemos. Y alternativamente, no obligatoriamente, necesitamos una base de datos. Puede ser MySQL, MariaDB, etcétera. Ni siquiera necesitamos un servidor. De hecho, voy a mostrarlo. Si me voy aquí y yo ejecuto lo siguiente, PHP Artisan Serve, Laravel, por medio del servidor de PHP, automáticamente me va a desplegar un pequeño, limitado servidor en esta ubicación. Si yo justamente abro mi navegador y voy a esa ubicación, voy a ver corriendo mi proyecto sin ningún tipo de problema. Ni siquiera necesito un servidor, no necesito algo como Apache o Nginx o ISS, no necesito nada parecido. Con esto podría suplir la necesidad.